Buenos días, amados hermanos. Qué bueno que una vez más nos podemos reunir, aunque sea a través de la internet, podernos comunicar para el mensaje que Dios nos quiere traer para nuestra vida. Hoy es un gran día para reunirnos en familia y poder compartir este mensaje, que es un mensaje de una alerta. Se llama el alerta de Dios. Quiere decir que Dios nos previene para las cosas que hemos de hacer. Y qué interesante, le comentaba yo a los muchachos que estábamos en la grabación, que somos poquitos y distantes, que en un momento dado mis compañeros médicos me llamaron para ayudarlos, no solamente en la asesoría, sino para ejercitar, ayudar a detectar los pacientes y orientarlos. Y inmediatamente me vestí y corrí. Cuando estaba a punto de salir de la puerta de mi casa, el Señor me dijo estas palabras: no vayas a donde yo no te he llamado a estar. Y volví y los llamé y le dije: mira, yo me voy a quedar aquí, ya sea por FaceTime, ya sea por diferentes de Zoom, modalidades técnicas y tecnológicas para comunicarnos. Yo voy a estar al servicio de todos ustedes y de todo aquel que necesite. Así que, respondiendo al llamado, sé que ellos no lo entendieron de esa manera, pero yo sí, porque tengo una relación con Dios, y ustedes también, que tienen una relación con Dios, lo van a entender. Así que volví cuando Él me dijo: no vayas a donde yo no te he llamado. Y yo había respondido al llamado de hombre, el llamado profesional, porque esto es una vocación como médico. Y Él me dijo: no vayas. Y no fui. ¿Qué pasó? De 7 médicos, 4 cayeron enfermos que me llamaron para que pudiera ayudarlos. ¿Qué nos deja saber esto? Que cuando obedecemos la voz de Dios, somos bendecidos. Mi instinto profesional y de servicio me iba a llevar a la equivocación de no consultarlo con Él, e iba a hacer entonces algo que no respondía al propósito de Él. Así que me he dedicado vía telefónica y por los servicios de internet y el iPad y demás a ayudar a los otros seres humanos sin que yo pueda correr peligro, ni tampoco a mi familia. ¿Por qué traigo esto? Porque el mensaje de hoy es exactamente una alerta de Dios para nuestras vidas. Y la primera cosa que tenemos que hacer es consultarle con Dios antes de hacer las cosas y no funcionar instintivamente, porque ahí es donde nosotros cometemos el error de trabajar las cosas no bajo la orden de Dios, sino bajo el intelecto humano. Y muchas veces el intelecto te lleva a equivocaciones. Yo quiero decirle de manera introductoria que lo que está sucediendo actualmente en el mundo entero es para que verdaderamente nos demos cuenta cuán importante es relacionarnos con Dios y preguntarle qué Él quiere que nosotros hagamos en medio de toda esta situación. Y es importante, hermano, que entendamos que esto que está ocurriendo en el mundo entero tiene un propósito de Dios para que nos aprendamos a armarnos de la armadura de Dios, como está explicado en el libro de Efesios capítulo 6 del versículo 12 en adelante. Y te dice claramente, para que podamos entender, porque no tenemos lucha de sangre contra sangre ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo, que operan desde los cielos y se hace presente en la tierra. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es lo que contiene la palabra de Dios y que nosotros la podamos cumplir como un hecho fehaciente del cual hemos creído y damos testimonio en obediencia a la palabra de Dios. Esto es bien importante, porque fíjense el ejemplo que les traigo. De 7 médicos, 4 de mis compañeros están enfermos. Gracias a Dios no están intensivos, pero están contaminados con el COVID-19. Y eso nos deja ver y pensar que todo lo tenemos que consultar y todo, hermano, escúchelo bien, obedecerlo conforme a la palabra de Dios. Jeremías 29:11 nos deja ver claramente un plan estratégico que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir
que Dios tiene un plan perfecto de Dios en medio de cualquier situación que podamos ser llamados a responderle. Dios tiene un propósito de que le respondamos de la forma que Él determina que tenemos que responder. Y es un buen ejemplo a seguir, el ejemplo que le estoy diciendo. Por lo tanto, es importante que entendamos que el fin que nosotros esperamos está en acorde con el propósito de Dios. Si yo no hubiera sido obediente, no lo sé exactamente, pero quién sabe, de 4 personas hubiera sido yo uno, el quinto, que a lo mejor hubiera estado contaminado con el COVID-19. Pero la obediencia a Dios me hizo protección y que era la esperanza de un futuro claro de seguimiento con el propósito de Dios. Así que hoy es un buen momento para entender que la alerta de Dios nos quiere traer una condición mejor de vida. Así que reúna a sus vecinos, aproveche mientras adoramos para que haga colección de su familia y escuche el mensaje de hoy domingo. Que Dios le bendiga y próximamente estaremos hablando de esto en unos minutitos. Hasta ahorita. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos aquí a la casa del Señor. Queremos que adore con nosotros. ¿Qué tal si se pone en pie y nos acompaña? Somos el pueblo de Dios. Vamos. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo, vamos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre, vamos. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
sacerdote cantar. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Dígale, Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Y tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Dígale, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Qué tremenda adoración esa. Me he gozado, yo no sé si usted se ha gozado, pero he sentido la presencia poderosa de Dios y nos da un gozo inefable. Y en esta mañana, como le dije de manera introductoria hace unos minutos atrás, el alerta de Dios es importante que lo podamos entender. Dios nos alerta de los sucesos venideros con el firme propósito de bendecirnos. ¿Para qué? Para que aprovechemos eficazmente, eficientemente el tiempo. Si miramos los tiempos que vivimos, encontraremos que todo está en cumplimiento perfecto conforme a su palabra escrita está. Y cuando analizamos esto decimos, ¿para qué? Nos preguntamos, ¿para qué? Y es una buena pregunta que todo ser humano se tiene que preguntar. Es para que estemos siendo sensatos. Es para que sepamos que los tiempos que vienen y que hemos de pasar, Dios lo tiene en control y Dios nos da una advertencia para ser guiados en medio de cualquier situación que estamos viviendo en nuestra vida. Por lo tanto, Él nos está llamando la atención de una manera eficaz, de una manera notoria en el mundo entero, para que nadie fuera actual fuera del propósito de Dios. Es interesante e importante entender este mensaje, porque cuando analizamos la palabra, vemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, si usted lee a Hebreos 12:29, Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor tiene un propósito cuando lo podamos entender a la luz de la palabra completa. Fíjate cómo podemos leer en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 8, específicamente te explica algo que todo el mundo conoce. Ya le dije que es fuego consumidor de entrada, pero sobre todo el que nos ama, y el versículo 8 de Primera de Juan dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 8, el que no ama,
específicamente el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjese que anteriormente habíamos leído que Dios en Hebreos 12:29 es fuego consumidor, pero también Dios es amor. Quiere decir que Él tiene un amor, pero también tiene un fuego consumidor. Y ambas cosas, como que el pueblo tiene que entender solamente que Dios es amor, pero se olvida de que Él es fuego consumidor. Ahora quiero que vea esto en Romanos 2, versículos del 4 al 6, y le quiero leer para que usted pueda entender que es fuego consumidor, también es amor, pero ahora pueda unir ambas cosas en el conocimiento pleno del propósito de Dios. Porque escúcheme, la palabra no se puede leer un cantito, acepto ese cantito y lo demás me olvido, no. La palabra tiene que leerla integralmente, entenderla y practicarla integralmente, no unas partes sí y otras no, porque ese es el error doctrinal de muchas personas, donde aceptan lo que quieren, cumplen lo que quieren, la otra parte no la aceptan y no la cumplen y no la quieren. No, aquí es todo o nada, hermano. Dios, cuando murió en la cruz del Calvario, no murió de la mitad de la cintura para arriba, murió completo su cuerpo. Así mismo tenemos que ser nosotros en cumplimiento de esta palabra, porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Mira lo que dice aquí Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 6. Empieza en forma de pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea que él está diciendo: mira, te estoy dando tiempo para que tú te arrepientas del mal proceder, del mal hacer, de lo que piensas hacer equivocadamente, porque no lo has consultado conmigo. Mira el versículo 5 como sigue diciendo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que el no arrepentirse, el no obedecer, acarrea la ira de Dios contra las personas que violentan estos principios. Mira el 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú lo has hecho mal y no te arrepientes, no eres acreedor de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque sigues actuando mal, aún sabiendo que estás mal. Y Dios no está en el asunto donde tú puedas saber que estás mal y continúes hacia el mal sabiéndolo hacer bien. O sea que esto es una advertencia bíblica. Y cuando me pongo a leer en detenimiento de la advertencia y buscar referencia de una advertencia tangible, entendible, fácil de ver, me llevó a Apocalipsis 22:20. Y dice lo siguiente: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Y sí, ven, Señor Jesús. Este es el vidente de Pasmo, Juan, en Apocalipsis, quien le está diciendo: ven, el Señor lo está llamando para mostrarle en los tiempos finales lo que es la ira venidera. Pero Dios no quiere eso para su pueblo. Sencillamente Él nos está enseñando esto como una advertencia que nosotros tenemos que alertarnos para no ser parte vivencial de esa ira venidera, porque no está en el propósito de Dios eso. Dios está en la advertencia para que no caigamos sobre eso y podamos ser libres de todo esto. Interesante, ¿verdad? Fíjese cómo lo está diciendo en Primeras de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 10. Te lo está diciendo, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, quiere decir que si Dios nos sacó de la manera de vivir incorrecta, cuando vivíamos en pecado y transgresiones y en delitos, que era contra la palabra de Dios, para enseñarnos que nosotros dábamos mayor importancia a las cosas de este mundo, muchas veces a las cosas que eran para nosotros importantes porque era de lo que vivíamos y era para lo que vivíamos. O sea que idolatrábamos lo que hacíamos. Él nos sacó de ahí y nos está dando una advertencia. Oye, yo te saqué de ahí. ¿Cómo vas a volver a la misma basura de donde te saqué?
Porque las cosas de este mundo que ponemos primero que a Dios son idolatría, cualquiera que sea, hermano. Eso no tiene que ser necesariamente dinero, casa, terreno, títulos, profesiones, no. Cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios es idolatría. Y fíjate el versículo 10 como dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. O sea que cuando ponemos a Jesús primero que todo, Él nos prepara para librarnos de la ira venidera. O sea que te está diciendo, oye, yo tengo un plan en medio de cualquier adversidad suprema, donde puedas inclusive costar tu vida. Yo tengo un plan para liberarte. Tengo un plan para que no pases por la adversidad. Tengo un plan para que no pases dolencia. Tengo un plan para que no haya escasez en tu casa. Tengo un plan para que estés libre de enfermedades. Tengo un plan perfecto. Porque las cosas que Dios tiene para nosotros son buenas, agradables y perfectas. Y lo reconocemos. Y Jeremías te lo dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bendición y nunca de maldición. Son planes de abundancia y nunca de escasez. O sea, el profeta hasta te lo está diciendo en su palabra. Quiere decir que si nosotros seguimos el alerta de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos y no hay forma de que no podamos ser bendecidos. Solamente es siguiendo la palabra de Dios, siguiendo la advertencia. Y le empecé esta predicación diciéndole que una de las advertencias me dijo claramente a mí, no vayas a donde yo no te he llamado. Y fíjese que para mí de momento como que me envolví en el intelecto, me envolví en la necesidad del mundo y casi me envuelvo a ser una de las personas que estuviera en la calle haciendo el trabajo como médico. Pero me dijo, no, lo vas a hacer de esta manera, en tu casa. Y de esa manera lo he resuelto y he ayudado, gracias a Dios, a mucho pueblo. Cientos de personas, vía telefónica, vía internet, por el iPad y por la computadora, incluyendo el telefonito pequeño mío. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la obediencia rinde frutos apacibles de justicia que son bendición para nuestra vida. Era tal vez insensato de momento el que yo diga, bueno, está difícil que yo pueda hacer esto así, pero ¿sabes qué? Aprendí tecnología que no la sabía. Y ahí me siguen enseñando. ¿Y qué pasó? Que hay seguridad en la obediencia a la palabra de Dios. Y es importante porque si nosotros entendemos esto, vamos a aprender a funcionar de una manera más efectiva, segura y donde Dios está avalando lo que hacemos. Fíjese el versículo 10 que es muy interesante y me llama mucho la atención, porque sabemos que estamos en cumplimiento profético a punto de entrar a la semana 70 de Daniel. Y de eso no voy a hablar exactamente hoy, pero Él nos está advirtiendo, o sea que nos está diciendo, mira, antes de que llegue esto, que es la ira venidera, yo quiero resucitarte a la vida conmigo en Cristo Jesús. Quiere decir que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y vivamos con Él en el poder de la resurrección. Y sabemos que cuando Él venga a arrebatarnos en las nubes, lo vamos a ver cara a cara. Y eso es el salpazo, el arrebatamiento. O sea que nos está dando una oportunidad de esa primera resurrección en Cristo, que es el arrebatamiento, no de la venida. La venida ocurrirá para la gran tribulación. Pero nada, quiero seguirle leyendo esto para que usted vea el mensaje que Él nos quiere traer. Después de haber visto lo que dice 1 Tesalonicenses 10, yo quiero que entendamos que aquí hay unas señales por lo que estamos pasando, unas pequeñas cosas para que entendamos el tiempo sazonado que estamos viviendo. Fíjate lo que dice en Mateos 24, versículos 21 y 22. Hermano, búscalo en la Biblia para que Dios te siga revelando, porque muchas más cosas de lo que yo estoy hablando, Dios te la va a revelar. Dios tiene a propósito que entendamos esto a cabalidad. Y cuando usted repasa con esto, hay una iluminación. O sea, el velo se descorre para que usted pueda entender esta palabra. No es que hay una nueva revelación. No. Es una iluminación de lo que ya está revelada en el libro de la Biblia. ¿Me entendió? Así que búsquese a Mateo 24, el versículo 21. Y les voy a leer para que usted pueda marcarlo en su Biblia. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, que esto es lo próximo que va a venir, que no ha entrado. O sea, Dios nos está advirtiendo, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que no ha habido lo que estamos próximos a ver, y lo que estamos viendo es grande, mucho más grande es lo que va a venir.
Y estoy hablando de algo peor de lo que estamos viviendo, unas 10 veces peor de lo que estamos viviendo. O sea que esto no es nada. Y dice al final, quiero darle al versículo 21 al final que te dice, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea que no hemos visto nunca ni imaginado lo que va a venir. Y dice, ni la habrá después. O sea, que después que ocurra esto, la destrucción es tan grande que no hay posibilidad de que vuelva a ocurrir algo similar. Porque no hay espacio, sitio para que ocurra. Quiere decir que la destrucción es masiva, es grande. Este versículo 21 nos está hablando exactamente de la gran tribulación que durará la primera parte de unos 3 años y medio aproximadamente. Y dice, y que no acontecerá jamás, o sea, ni la habrá nunca más. Por lo tanto, será tan malo y tan malo que no habrá forma de que lo pueda repetir. ¿Por qué? Porque ni siquiera habrá el espacio para que pueda repetir lo malo que es. Y el versículo 22, mira cómo te dice el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Mire, esto se refiere exactamente para el pueblo de Israel, pero también se refiere para los gentiles. Cuando hubo el terremoto fuerte en Chile, el globo terráqueo sufrió unos cambios de grado, no solamente en el movimiento rotatorio, sino en el de traslación. Hizo una inclinación. ¿Y qué pasa? Que al inclinarse y cambiar esos grados, el número de tiempo y de días cambia aceleradamente para responder a un propósito de Dios. Nosotros no tenemos todavía los instrumentos para medir ese cambio de día, porque todos rotamos a la misma vez. Por lo tanto, no tenemos una percepción de la forma de medir el tiempo a los sazones de los instrumentos que tenemos, porque el tiempo es Dios y Dios es el tiempo, ¿entiendes? O sea, que esto no lo podemos conceptualizar porque te dice, no, porque todavía un minuto tiene 60 segundos. No lo conceptualice así porque no lo va a entender y usted va a entrar en el disparate. Cuando él dice que acorta los días, es que la programación de los días a causa de los acontecimientos, y lo marca exactamente cuando ocurrió con Chile, dice, empezaron los días a acortarse, ese acortamiento de días que se manifiesta en los cambios de grado giratorio y rotativo, es la manifestación clara de que los tiempos de Dios van a ser acortados. ¿Me entendió ahora, verdad? Sí, porque la gente busca el reloj y busca los minutos y los segundos y entonces lo tiende a conceptualizar en ideas intelectuales. No es así, hermano. Hay que ahondar en la palabra de Dios, hay que profundizar en la palabra de Dios y entrar en el conocimiento pleno de lo que Dios nos quiere dar. Y dice interesante al final de este versículo, dice, mas por causa de los escogidos serán acortados aquellos días. O sea que, y esto exactamente es un trato directamente con el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos que estar pendientes a lo que ocurre con Israel, porque Israel es el reloj profético nuestro. Acuérdense que a través de Israel Dios trae el mensaje para el pueblo y nos marca un tiempo definido para que nosotros como gentiles podamos entender el tiempo que el Dios tiene con Israel. Y al saber el tiempo que Dios tiene con Israel, nos tiene con nosotros también, porque nosotros somos los gentiles, parte vivencial de lo que Dios hizo a través de Pablo para nosotros los gentiles. Explico esto porque es importante que entendamos que el arrebatamiento se acerca y las iglesias y los mensajes tienen que estar destinados para preparar un pueblo que pueda escuchar esa trompeta, hermano. No es cuestión de miedo, no es cuestión de llenarse de pavor, al contrario, es caminar en obediencia a la palabra de Dios y en paz, sabiendo que Él nos va a bendecir, que Él nos va a guardar, que nada de lo que necesitemos va a escasear. Sí que seamos sabios para usar sabiamente las cosas que Él nos da, obviamente. No podemos despilfarrar ni malgastar, sino que tenemos que ser prudentes y sensatos. Muy interesante esto y muy importante, porque a veces queremos vivir en la confianza de que podemos malgastar las cosas, despilfarrarlas, no valorizarlas y que Dios nos va a seguir supliendo. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Dios nos llama a ser sabios, a ser obedientes y ser sensatos. Por eso es importante que entendamos los mensajes que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque si somos sensatos y obedientes, seremos bendecidos
y de ningún bien careceremos. Importante. Fíjese cómo dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 14 al 16. Mira, esto es claro. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero ahora lo va a ver de una manera diferente a como tal vez un año atrás lo había escuchado. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oiga bien, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y le sigo leyendo el 15. Ponga mucha atención. Por el cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mira el 16. Porque el Señor mismo, y a esto me refiero, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, esto es interesantísimo, interesantísimo. Y hay una promesa. Mira, yo quiero que busquemos, y no lo puse ahí para marcarlo, Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10, hay una promesa de la iglesia fiel. ¿Sabes qué? La iglesia fiel somos tú y yo. Somos los que hemos perseverado, somos los que le hemos creído a Dios, somos los que operamos bajo la obediencia de la palabra de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 3:10, porque esto es una promesa de Dios. Y nosotros tenemos que anclarnos en las promesas de Dios porque están escritas ahí para cumplirse. ¿Sabes una cosa? Eso es para todo aquel que le cree. Si tú estás escuchando esto, es para que tú te agarres de esta promesa. Mira lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hemos tolerado todo lo que ha pasado y hemos seguido perseverando. Eso es paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Y dice, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar sobre el mundo entero? ¿Y de qué nos va a proteger? No es del COVID-19, ya no está protegiendo de eso, sino es de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que le voy a hablar un poquito de los sellos de Apocalipsis de una manera macroscópica, no microscópica, para que tengamos una idea. ¿Por qué macroscópica? Porque tú y yo no lo vamos a ver. Solamente para que tengamos una idea de lo que Dios nos quiere librar, hermano. Cuando entendamos esto, dice, wow, de verdad que Dios me ama. Pero vas a ver la otra parte, como te empecé al principio, que dice que eres fuego consumidor. Ese fuego consumidor está puesto ahí para aquellos que no le creen, para aquellos que no lo obedecen, para aquellos que no aman a Dios, para aquellos que decidieron no creerle a Dios. Sobre ellos vendrá el fuego consumidor. Por eso es importante que entendamos la palabra de tapa a tapa, como yo le digo, hasta los mapas, hermano. Usted no puede entender un cantito aquí, un cantito allá, sino tiene que leerla integralmente y buscar la sana iluminación del Espíritu Santo para entender esto. Porque es importante, porque esto es para todo aquel que le cree. Amós 3:7 dice lo siguiente, escuche, y por eso estamos hablando de esto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Y dice los profetas, mire, el espíritu de la profecía ya está puesto en la palabra de Dios. Y si Él nos trae este mensaje es para que nos demos cuenta que está cimentado sobre algo que siempre se ha cumplido y se cumplirá. Así como se ha cumplido todo lo que dice la Biblia y se cumplirá con respecto a todas las cosas que venideras, también se cumplirá lo que está diciendo que nos protegerá de la ira venidera. O sea, estamos hablando de la gran tribulación, hermano. Usted tiene que entender esto. Usted tiene que darse cuenta el tiempo que estamos viviendo. Usted tiene que darse cuenta que es necesario que si usted no está viviendo concertadamente y certeramente por la palabra, tiene que alinearse por la palabra. Estamos a tiempo. Esto es una alerta de Dios para que podamos alinear nuestra vida, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, de decidir conforme a la palabra de Dios. Estamos a tiempo, hermano. No es tiempo para jugar, no es tiempo para
decir, deja ver qué pasa. No, es tiempo para decidir a la manera de Dios. Es tiempo para que salves tu alma y tu vida y los tuyos. Es tiempo para que tú programes y abres de este evangelio cristocéntrico, sano, que te lleva a la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro creador. Es momento de analizar esto para tomar una decisión correcta. No decir, deja ver, tal vez, quizás puede ser. No, puede ser que sea tarde en lo que estás pensando. Si tú estás viendo esto, hermano, escúchame, es porque Dios te está llamando a que te unifiques con Dios y vivas realmente en la posición correcta. No es para que experimentes a ver qué me van a decir, no es para escuchar voces foráneas y extrañas. Te está hablando por la palabra que no falla, la palabra cristocéntrica, certera, la palabra profética de Dios. Esa palabra no ha fallado ni fallará jamás y está puesta aquí en este tiempo para un propósito de salvación y vida eterna. Y lo bueno es que lo que tú decidas hacer y lo proyectas a tus hijos, también esa bendición quedará. ¿Qué tal? ¿Te parece razonable? Yo así lo creo y no tengo ninguna duda, porque esta palabra no ha fallado y se ha cumplido. Así que yo quiero que veas brevemente, macroscópicamente, de lo que nos está queriendo decir el Señor para librarnos el vivir esta palabra como está escrita, el responder a este llamado como Él nos está diciendo, el tener paz de que Él nos va a guardar y que Él nos va a librar de la ira venidera. La ira venidera, lo que se va a manifestar, hermano, entiéndalo bien, es el fuego consumidor de Dios, no es el amor de Dios. Porque en Juan 3:16 te dice que he enviado a mi Hijo para que en todo en quien Él cree tenga vida eterna. O sea, esta palabra todavía tiene vigencia, pero cuando empiece el fuego consumidor, las cosas van a cambiar. Y yo quiero que no sufran la ira venidera. Mira brevemente, macroscópicamente, los sellos de Apocalipsis que te voy a hablar. Hay 6 sellos en Apocalipsis, que voy a hablarte de esos 6 sellos brevemente para que nos ubiquemos en tiempo, en espacio, lo que ha de venir sobre el mundo entero. El primer sello, en Apocalipsis 6:1, búsquelo ahí para que usted lo tenga y lo marque. Y acuérdese que hay promesas de que tú y yo no vamos a pasar por eso. Vaya mirando esto con la mentalidad correcta. Hermano, esto no es de miedo, esto es una alerta, entiéndalo bien. La alerta es para que no pasemos por esto que está describiendo aquí a través de los sellos de Apocalipsis. Y simplemente son los sellos, hay mucho más, pero no hay tiempo para grabar tanta cosa. Así que simplemente quiero hablarle de estos 6 sellos. Y dice el primero, 6:1, Apocalipsis 6:1, búsquelo ahí, márquelo en su Biblia. Apocalipsis 6:1. Y dice, este es el vidente de Pasmo. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el que puede abrir los sellos? Jesús. Ese es el Cordero. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario y estuvo dispuesto a dar su vida por nuestros pecados, transgresiones, delitos, por nuestras enfermedades y dolencias. Lo pagó allí. Por eso solamente Él es digno de abrir los sellos. ¿Me entendió, verdad? El mismo que pagó el precio para la salvación nuestra, Jesús. Y dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ese es Juan. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. La voz de trueno, hermano, solamente una vez en mi vida la escuché. Y me dijo, tu hija es sana, hermano. Cuando yo escuché esa voz en el pasillo de mi casa, caí de rodillas e inmediatamente quedé flat en el suelo, postrado. Cuando oí la voz de trueno, única vez en mi vida que he escuchado eso. La voz de trueno de Dios. Hermano, eso es poderoso, poderoso, poderoso. Y mi hija fue sana. Algún día le cuento ese testimonio. Eran unas convulsiones que tenía. Fue sana por el poder de Dios. Sigo leyendo el versículo 2 de Apocalipsis 6. Y miré, he aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo. Quiero explicarte este versículo. He aquí un caballo blanco. No te confundas que ese no es el caballo de Dios. Es blanco, pero no es el caballo de Dios. Y el que lo montaba tenía un arco. Quiere decir
que el que lo montaba tenía un arco que no tenía flecha. Cuando usted estudia más adelante, ese arco no tiene flecha. Y dice, y le fue dado una corona y salió venciendo. Quiere decir que el que monta ese caballo es el anticristo. Y le fue dado una corona. Significa que le otorgaron ¿qué? Victoria en medio de lo que iba a hacer. Y salió venciendo para vencer. Quiere decir que lo que va a ocurrir aquí, el primer sello, va a ser desastroso. Y el que lo va a operar es el anticristo. Pero interesante que dice que venía con un arco. Arco es un símbolo de una herramienta poderosa. Y se refiere interesantemente a que este sello va a darle la habilidad, va a darle la permisiva de que el enemigo pueda usar este momento de entrar al Apocalipsis de una forma tranquila. Interesante, porque esto tiene una relación directa con lo que está pasando a tenor de los políticos, a tenor de lo que está próximo a salir del Papa. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre de paz. Y este no es el Papa, atienda bien, este es el anticristo. El Papa es el falso profeta. No se equivoque con la lectura bíblica. ¿Y qué pasa? Esta persona va a venir con un arco, quiere decir que va a tener una herramienta de poder, pero ese arco no tiene flecha, y al no tener flecha indica que va a entrar sin tirar peleas a través de herramientas de guerra. No, no va a ser con guerra, va a ser trayendo una paz. Esa paz va a hacer que él entre como un príncipe de paz. Y así se va a presentar. El arco sin flecha indica lo que le estoy diciendo, que vendrá en paz, para luego que tome el lugar a hacer las guerras que más adelante van a ocurrir después de los 3 años y medio posterior a los primeros 3 años. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ese hombre que es el anticristo, que ya está vivo, está siendo ubicado por una selección de alta jerarquía bajo el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial que ya está preparado, están seleccionando la persona que van a mandar entrenada como el anticristo. Usted y yo no lo vamos a ver. O posiblemente escucharemos el nombre y seremos levantados. Pero la ejecución de esto, hermano, no la vamos a ver. Mire el segundo sello. Analice esto. El segundo sello de Apocalipsis 6 está en el versículo 3 hasta el versículo 4. Mira lo que dice. Cuando abrió el segundo sello, este es Juan, el vidente de Pasmo, el discípulo Juan, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. 4 de Apocalipsis 6. Y salió otro caballo, bermejo. Bermejo quiere decir caballo rojo. Y que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Qué interesante. Quiere decir que aquí hay un símbolo de guerra del anticristo que está sentado sobre este caballo. Y declara que mucho más personas morirán que en cualquier otra época de la historia, hermano. Interesantísimo esto. O sea que aquí vamos entendiendo de que va a haber todo tipo de armas, no solamente nucleares, biológicas, termodinámicas, termobiológicas, sin escudos de guerra. Aquí va a haber mucho más adelanto de lo que siquiera hemos visto. Y si hemos visto ojivas nucleares para producir enfermedades, para producir matanzas de millones de personas, aquí es donde va a empezar a ocurrir. Qué bueno que no vamos a estar aquí, hermano. Qué bueno. Y interesante porque aquí vemos que en este versículo no hay una conciencia ética ni moral. Todo el mundo piensa en obtener poder económico y por eso es que va a surgir, como dice el versículo 4 aquí. O sea, va a ser de una manera de egoístamente
los países obtener jerarquía económica y dominio. ¿Por qué? Porque tiene que establecerse la ejecución del orden mundial donde va a haber resistencia, pero ¿sabes qué? La gente se va a someter. Y se va a someter porque se le dio una gran espada. Y esa espada no es la palabra. Estamos hablando de armamentos nucleares de todo tipo. Por lo tanto, no va a importarle cómo tengan ellos que ejecutar esto bajo el dominio del nuevo orden mundial, lo van a hacer. O sea que no va a haber una conciencia moral ni ética de bien, sino es imperar a hacer lo que ellos quieren y no importa qué, lo van a hacer. Y es triste porque nosotros hemos abierto las puertas para que estas cosas ocurran. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque ahora mismo, si usted mira lo que está pasando, mire, la gente se ha olvidado de los abortos y se ha olvidado de las leyes que han permitido que el aborto tome legalidad en nuestra sociedad. Y usted quiere un asesinato más grande que ese, de matar un ser humano inocente. Un ser humano que no tiene culpa y que está en el vientre de la madre y que, déjame decirte porque esto es importante, porque ese niño que está en el vientre materno tiene un propósito de Dios para establecer su reino y su justicia sobre la faz de la tierra. Y las personas que matan a estos niños y que legislaron y siguen legislando a favor del aborto, están matando el propósito de Dios que está en esos niños. Por eso Dios mira esto con un desagrado muy fuerte. Y esto es una de las cosas más grandes que va a desencadenar la ira de Dios. Y se los traigo en primer lugar porque son asesinatos que continuamente están ocurriendo y nadie los denuncia. Esto desencadena la ira de Dios. ¿Sabe otra de las cosas que va a desencadenar grande la ira de Dios? El homosexualismo. Mire, nosotros denunciamos el homosexualismo, pero la persona como tal, nosotros amamos la persona, pero lo que opera en ella no lo amamos porque es totalmente el anticristo en función. Es Satanás, es la representación destructiva del orden social establecido desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el homosexualismo hay que erradicarlo y hay que denunciarlo para ayudarlo, no odiarlo como quieren decir ellos. La iglesia no los odia, Cristo no te odia, hermano. Si tú eres homosexual, yo quiero decirte que Cristo te ama, pero lo que está operando que te induce a esa conducta, Dios no lo quiere para tu vida. ¿Cómo Dios va a querer que tú no puedas multiplicarte si eres varón con una fémina y si eres fémina con un varón para que te multipliques en hijos? Cuando Dios quiere que la sociedad se realice a través del vínculo matrimonial, expresando el amor similar a lo que Dios tiene con su iglesia. Nosotros como iglesia somos la esposa del Cordero y el novio viene a buscarnos. ¿Sabe cuál es la representación de eso? El matrimonio. Y el homosexualismo es contra el matrimonio. Por eso es que tenemos que enseñar la verdadera y sana doctrina. Y Cristo viene a buscar su pueblo. Y tenemos que estar pendientes a esto, hermano, porque esto va a cumplirse. Ese espíritu de odio que han creado para que el homosexual no pueda recibir la enseñanza doctrinal de la iglesia, tiene que ser erradicado. No hay tal cosa. Nosotros no odiamos al homosexual, pero sí denunciamos esta conducta incorrecta para que venga al camino correcto. Porque si alguien tiene que hablarle la verdad, es la iglesia. La iglesia está llamada a hablarle la verdad. Y este odio, que es un espíritu, que lo tienen acrecentado para divulgarlo en todas las naciones, que se oponen a todo esto, hacen que la moralidad del estilo de vida correcto no se pueda realizar. Y es importante que usted y yo entendamos que esto provoca la ira de Dios. Así que es mejor arrepentirse a tiempo para que estemos caminando en lo que Dios nos quiere dar y seamos salvos. Bien, ¿cómo vamos a saber que esto es correcto? Hermano, esto es sencillo. Lo único que ha demostrado en el mundo entero que es infalible, inerrable y perfecto es la palabra de Dios. No hay cuestionamiento aquí alguno. Dígame usted algo que no esté correcto y que haya dicho la palabra de Dios, hermano, que no haya ocurrido. Todo se está cumpliendo. Es importante que lo entendamos. Mira, Juan 5:43. Búsquese su Biblia, Juan 5:43. Búscalo ahora mismo.
Juan 5:43. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Sabes qué? Y esto es referente a Israel, pero también es referente al mundo entero. Van a recibir el anticristo como un hombre de paz, pero no recibieron a Jesús y lo crucificaron en la cruz del Calvario. ¿Va cogiendo la idea? Por eso es que todas estas cosas tienen que ocurrir, porque violentaron los principios establecidos de Dios y mataron el que podía traer bendición. Mataron el que pagó el precio de nuestros pecados, transgresiones y delitos con su vida. El que tomó nuestro lugar, lo mató. El pueblo que debió agradecer la vida a Jesús. Lo mataron. Pero qué bueno que ahora estamos entendiendo todo esto y que estamos a tiempo para que seamos vivificados y salvados de la ira venidera. Mira el tercer sello lo que dice. Apocalipsis 6, versículos 5 y 7. Buscan en su Biblia ahí con calma. Y dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que me decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¡Wow! Esto es horroroso. El horror sin precedente va a ocurrir con este sello. Este caballo que tenía una balanza, nos habla por el color negro de hambruna. Terrible. Y la hambruna aquí va a venir como producto de guerra. La balanza va a indicar escasez de alimento. Por lo tanto, el precio de un efa va a significar el sueldo de un día para poder comer una persona. Y esa muestra que le está hablando es de grano. Imagínense cuán grande va a ser la escasez y la hambruna para ese tiempo. Si ahora hay y millones de personas mueren y usted y yo no nos enteramos, de niños, de jóvenes y adolescentes por hambre, imagínense cuando se ejecute este tercer sello. ¿Cómo será esto? Si eso es advirtiéndonos el Señor, mire lo que dice el cuarto sello. En Apocalipsis 6, versículos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y mira lo que te sigue diciendo. Miré, y he aquí que otro caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y el Hades usted sabe que es el infierno. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con fieras de la tierra. ¡Wow! Quiere decir que el infierno seguía y casi todos van a morir en el infierno, es lo que nos está diciendo. No hay oportunidad escasamente de poderse salvar. Fíjese que su nombre es muerte y el Hades seguía, o sea que todos los que morían paraban en el infierno, porque es como si fueran recogiendo, los mataba y me llevo su alma, los mato y me llevo su alma. Quiere decir que los arrastraba hacia el infierno y de diferentes maneras los mataba. Una cuarta parte de la tierra para matar con espada. Dice, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. O sea que todo tipo de maldad iba a operar ahí para acabar, para terminar con la población. Hermano, yo aquí no voy a estar. Eso es simplemente para que usted entienda la mortandad y las fieras de la tierra, y todo esto se refiere quizás posiblemente a las cosas que van a pasar en el Medio Oriente y a sus alrededores. Quizás no es a nosotros Puerto Rico, pero ¿sabes qué? No me interesa porque yo no voy a estar. Mira lo que dice el quinto sello. Estoy pasando macroscópicamente, hermano, para que usted tenga una idea de lo que nos está libertando el Señor. Cuando había el quinto sello, vi bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que este sello nos está hablando de un clamor por la venganza del pecado y culminación de ese clamor de las edades. Qué interesante, o sea,
los que están en el cielo van a decir, Señor, haz la justicia ya. O sea, están pidiendo como que el Señor haga una venganza por lo cual ellos murieron. Nos está hablando ahí de que no juzguemos ni acusemos, sino que permitamos que esto no sea sobre cada uno de nosotros y sobre ninguno de los de nosotros. Pero allá en el cielo están clamando por esa justicia, por las injusticias que han de venir a través de estos sellos. Y ellos están clamando en favor de los que estén aquí. Y esto es cierto. El Señor juzgará y vengará, hermano, sin duda. Mateo 12:36, se lo dejo como asignación, usted lo va a buscar y usted lo verá. Y el versículo 11 es interesante de este sello, porque el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poquito de tiempo hasta que se completara el número de consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Quiere decir que se les dieron vestiduras blancas. Habla de que se hizo la justicia de Dios, la justicia de los santos a través de Dios. Aquí hay que esperar, Señor, una conclusión de lo que va a pasar en la gran tribulación. ¿Sabes qué? Tú y yo lo vamos a ver desde el cielo, porque en la tierra no vamos a estar. Y esto quizás de aquí en adelante dure, quizás en esta tribulación que estamos describiendo, 5 años más, porque todo está en el primer año y son 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio. Y el sexto sello en Apocalipsis 6:12. Quiero ir rápidamente para que usted vea de lo que Dios nos está librando. Miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. La luna se volvió toda como sangre. Y hemos visto esto ya. Porque acuérdense que estamos viviendo unos tiempos parecidos a lo que van a devenir, pero levemente dañinos, levemente destructivos, para que podamos que compaginar lo que Él nos está hablando con certeza y veamos que es cierto. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos a tiempo y nos vayamos en el arrebatamiento. Por esto es una alerta de Dios. Así que la luna con sangre son partículas de polvo y todos sabemos que se quedan suspendidas en el aire y cuando da el sol hace que se oscurezca y se vea una areola alrededor de color oro. Y esa oscuridad en la luna la hemos visto ya, hermano. Él nos ha traído esto para que estemos alertas de que el cumplimiento de su palabra va a ser cierta y verdadera y no tengamos duda de que eso va a ser así. Y el versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea que no solamente vamos a estar movimientos así en terremotos, sino que va a haber estrellas fugaces, meteoritos chocando, tormentas de meteoros, y todo eso va a estar ocurriendo como si fueran lluvias de granizo, pero estas son lluvias de pedazos de rocas de fuego cayendo sobre la faz de la tierra. O sea que es algo de difícilmente alguien se pueda salvar. Y el versículo 14 me llama mucho la atención porque mira lo que dice. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Quiere decir que sabemos que la palabra dice que las islas desaparecerán. Puerto Rico no va a ser la excepción porque esto va a ser mundial. Así que nosotros no tenemos nada que buscar quedándonos aquí. Quiere decir que el cielo se apartó como un pergamino. Es como si ocurriera un temblor en los cielos. Quizás son tormentas de meteoritos tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte que uno pueda mirar hacia el cielo, uno pueda ver lo que está pasando. Es como si todo se cerrara a la visión del hombre mirando hacia el cielo. O sea, es una lluvia como nunca nadie lo ha visto, de rocas de fuego. ¿Puede usted tener una idea de lo que puede significar eso? Porque yo puedo imaginarme algo, pero yo, ¿sabes qué? No puedo tener una idea clara de tanto daño que puede ocurrir sobre la faz de la tierra y que ha de venir sobre el mundo entero de esa manera. Y el 15, mira cómo te dice el 15.
Y vi los reyes de la tierra, esto se refiere a los gobernantes, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. O sea que en ningún esfuerzo aquí del hombre va a protegerse. Que si los búnkeres, que si las ciudades soterradas, que si tienen máquinas que traen oxígeno, que tienen alimentos para 20 años ahí, nada de eso va a funcionar, hermano. Y sabemos que eso ya está hecho. Porque el hombre ha querido superar las expectativas queriendo engañar o burlarse de Dios. No. Cuando venga este momento, hermano, eso no va a servir de nada. Si tú estás creyendo que tú estás protegido con eso, yo vengo a decirte que la palabra escrita está y se ha cumplido y se cumplirá. No estás protegido. Solamente en Dios consigues la fortaleza. Solamente en Dios estás protegido y solamente en Dios conseguirás la salvación. Mira el versículo 16 lo que te dice. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y dice, y de la ira del Cordero. Aquí la humanidad se va a dar cuenta, poco tarde, que el que tiene el control de todo es Dios. Y entonces van a quererse arrepentir, pero no podrán. Por eso estamos a tiempo y por eso estamos hablando de esta alerta. Y con esto terminamos el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estamos hablando de la gran tribulación. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes una cosa? Tú y yo estamos aquí para sostenernos en pie. Tú y yo estamos aquí para a tiempo arrepentirnos y entrar en el propósito de Dios. Dios ha sido bueno, mira. Es hora de mirar a Dios. Es hora de arrepentirse de corazón genuino. Es hora de buscar el rostro de Dios y su justicia para que todas las demás cosas os sean añadidas a tu vida. Tenemos la bendición de que estamos a tiempo, de que podemos arrepentirnos y sabes que ninguna de estas cosas que hemos hablado nos va a tocar. Si nosotros a tiempo entendemos este mensaje y nos arrepentimos, todo lo que hemos leído sencillamente va a ser un libro de historia que tú y yo no lo vamos a ver y mucho menos vivir. Quizás desde el cielo podamos ver algo de esto, pero no nos va a tocar, que es lo importante. Escucha, hermano, el tiempo de la gracia se está acabando. Tenemos que entrar en lo que Dios nos está llamando. Y si tu vida llegara a sufrir algo, sabes a dónde vas todavía antes de que seamos arrebatados. Va a llegar el momento, sin duda, de un arrebatamiento. Pero es importante que nos preparemos para escuchar esa trompeta de Dios para nuestra vida, porque Jesús mismo la va a soplar. Y si tú estás ahí y has entendido que este mensaje de alerta es para ti, y aún a mí, aún yo mismo que estoy aquí, creo que me lo repaso para mantenerme en alerta. ¿Por qué? Porque a veces bajamos la guardia, nos creemos y damos por sentado todas las cosas y descuidamos un estilo de vida correcto, cristocéntrico. ¿Sabes qué? No es momento de olvidar esto, es momento de estar alerta con Dios para las cosas que Él tiene para nuestra vida. Así que, si tú estás ahí y nunca has confesado a Jesucristo, o si estuviste tibio, o si estuviste frío, o si aún quieres calentarte más con el Señor, aquí estamos para hacer la oración. No solamente para tu salvación, sino para la de tu familia y tu descendencia, para tus vecinos, tus tíos, tu abuelo, tu papá, tu mamá, quien sea, pueda recibir al Señor. Porque todo esto es para aquel que le cree. Hermano, estamos en un tiempo donde la apostasía no quiere que tú hagas la oración, donde la apostasía no quiere que tú visites la iglesia, donde la apostasía dice, no chicos, si eso es lo mismo, hace 50 años están diciendo lo mismo. Mira, Gille predicó eso toda la vida y se murió y todavía no ha venido. No te dejes engañar. Gille fue un siervo usado por Dios en su tiempo, pero los tiempos están siendo alertados para el cumplimiento profético. La parábola de la higuera
que es la próxima predicación que te voy a traer, certifica esto que estamos hablando. Y tiene un bracket más o menos de edad para que nos ubiquemos, no para que sepamos de que Dios viene a buscar su pueblo en un arrebatamiento, porque nadie sabe el día ni la hora con exactitud, pero hay un bracket de una generación. Y si tú estás viviendo en este tiempo, tú eres parte de esa generación y tienes oportunidad de irte vivo para el cielo. Así que si tú estás ahí y has creído esta verdad y esta alerta de Dios ha tocado tu corazón, es porque estás vivo y verdaderamente Dios tiene propósito con tu vida. Levanta tu mano, quiero orar para que recibas el Espíritu Santo. Y verdaderamente cuando suene esa trompeta, puedas escucharla. Pero acuérdate, esto es un pacto con Dios y Dios no olvida el pacto que tú haces. Hónrale. Ve a una iglesia cercana a tuya. Si no tienes ninguna, puedes venir acá a Guaynabo, en la calle Caras 146, y congregarte con nosotros cuando se abran las puertas. Si no, vía internet vas a seguir comunicándote con nosotros, ya sea por Facebook o por YouTube. Vas a poderte congregar con nosotros. Vas a poder recibir el alimento del alma y poder recibir la bendición para tu vida. Y oramos. Levanta tu mano ahí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, damos gracias por la vida de estas personas que están aquí al frente a ti, Señor, porque tu presencia no tiene distancia. Y declaramos lo siguiente, repita conmigo: Señor Jesús, yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí, a tal magnitud que, Señor, yo pueda ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos, sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, mantenga su mano levantada, porque voy a orar para reprensión de aquello que le estaba robando su bendición, que no es de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ato y reprendo el espíritu familiar que mantenía subyugado a tu hijo que acaba de recibir al Señor. Corto toda herencia espiritual que en el pasado lo vinculaba a las tinieblas, y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos, le echamos fuera en el nombre de Jesús ahora. Y el Espíritu Santo de Dios toma lugar en su vida y hegemonía en todo su ser. Ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted estaba separado de Cristo, ahora está con Cristo. Si usted estaba frío, ahora está caliente. Si usted nunca lo había conocido, ahora tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Que su relación con Dios va a ser incrementada en conocimiento, en iluminación. Cuando usted coja la palabra de Dios, que empieza a leerla, usted va a entender lo que no entendía, va a poder ver lo que no había visto y va a poder escuchar lo que no había escuchado. Hemos orado en el nombre de Jesús, creyendo y sabiendo que tus hijos harán el pacto correcto contigo como tú lo hiciste con nosotros a través de Jesús cuando vivió en la tierra y murió por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por Jesús. A ti damos la gloria y la honra siempre, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Acuérdese que estaremos por YouTube y Facebook Live conectándolo en las enseñanzas y en las predicaciones, y estamos ubicados físicamente en la calle Caras 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Que Dios le bendiga.